Mi papá me pedía que lo moviera del lugar. A mí me tocó cubrir la madrugada de las 2, como de las 2 de la mañana a las 8. Y mi papá, Muéveme, el ladito", que era que me moviera de ladito, ¿no? "Muéveme para acá, muéveme para acá". Pero haz de cuenta que en unos minutos me pedía que lo moviera 6, 7 veces. Ya no tenía sentido ni de qué le dolía. Y yo me acuerdo mucho que yo me enojé y le dije: "Papá, es que te estás acabando, y estás acabando con nosotros, qué cruel". Y me acuerdo que mi papá me dijo: "No me grites". O sea, y yo así deshecho por dentro: "Papá, discúlpame, no sé cuidar a mis enfermos, creo que nunca estamos preparados para ese tema hasta que tenemos que cuidar al primero, para esa bendición", porque creo que es un gran regalo también poder cuidar a los enfermos, que deja mucha paz. Y me acuerdo que ya le acomodé las manos, las piernas, "¿Estás bien tus manos? ¿Están bien tus piernas? ¿Están bien todo? ¿Está bien?". Ay, y me dormí en el cuarto enseguida y de repente escucho, "Ah, ah", y salgo corriendo de un cuarto al otro, o sea, ni pude haber corrido, pero yo sentí que corrí. Claro. Y cuando entro, mi papá me preguntó una cosa, me dijo: "Mijo, ahora sí me tardé más, ahora sí me tardé más". O sea, que te dejó descansar. Exacto. Y yo le dije: "Papá, no se tiene que tardar más, usted hábleme lo que necesite". Hola, ¿qué tal? Soy Miriam Sandoval y soy la host de Guardianes de Recuerdos. En este programa quiero que me acompañes para comprender de una manera humana el propósito de la vida a través de una serie de conversaciones íntimas. Quiero que tú y yo aprendamos temas como la tanatología, la cultura del grupo Mausoleos y cómo nos estamos relacionando con la comunidad. Este es un espacio seguro donde hablaremos de mitos y realidades, de lo que todos atravesamos a partir del duelo de un ser querido. En este episodio, que de entrada estoy segura que te va a encantar, tengo como invitado a Guillermo Aciaín. Memo, como lo conocemos, es empresario, consultor y tiene una alta vocación por servir a su comunidad. Platicamos sobre la paz que te da ser un hijo presente, el peso de cumplir las expectativas externas, cómo aprender a soltar a tus seres queridos y el impacto de dejar un mundo mejor. Mucho que aprender después de esta gran conversación. Te dejo con Guillermo Aciaín. De nueva cuenta, bienvenido, Memo, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos en Ciudad Juárez y bueno, nosotros teníamos, la verdad, mucho interés en platicar, no solamente con el personaje, con el empresario, esta persona que ha podido innovar en muchos sentidos en la industria, en la capacitación, pero que también viene arrastrando un gran legado de una familia, un apellido, y tu papá, una persona muy reconocida en todo el estado, en Chihuahua en particular y luego en la frontera. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, un gusto. Creo que recordar es siempre volver a traer y volver a acordarte de muchas cosas. Y yo con mucho gusto. Realmente creo que honrar y recordar nuestro pasado siempre nos permitirá tener un futuro más brillante, ¿no? Fíjate que este concepto de las charlas que hemos tenido con Ajá, nuestros invitados nos ha permitido convertirnos en guardianes de recuerdos. ok. Y los recuerdos es lo que nos forma y en tu caso, muy en particular, pudiéramos iniciar ahí, ¿no? Estamos hablando del legado de un gran hombre, el señor Óscar Aciaín, Así, está que, bien, ¿eh? que yo creo Porque que todo el mundo te lo cambia, te lo hasta bautiza. yo mismo, Sí, porque yo Memo. decía, una vez mi papá me corrigió, yo decía, yo soy Guillermo Aciaín. Y Ajá, luego me dijo, no, tú eres Guillermo Aciaín. Pero pues era un tema de ahí para que se entendiera mejor el apellido. claro, Yo decía Aciaín, para dividirlo un pero realmente es poquito. Aciaín, pero no, ya con el esfuerzo se agradece mucho la intención. Memo, tú eres chihuahuense de corazón, de la capital, pero eres, como muchos otros, un feliz adulto fronterizo. Sí, fíjate, yo de hecho ya ahora juego con mis amigos porque siempre cuando me preguntan de dónde soy, les digo que de la frontera, punto. Y luego me dicen, ¿de la frontera? Y lo sí, ¿de dónde? Y ni siquiera les digo porque yo me considero una persona de Chihuahua, Ajá. me considero una persona de Juárez, me considero una persona del Paso. Entonces ya siempre digo que soy de la frontera. Creo que soy un orgulloso chihuahuense y soy un orgulloso juarense también. Y he tenido las bendiciones de las dos comunidades. Entonces, pues soy de la frontera, ¿verdad? O sea, soy de la frontera de Chihuahua, del estado de Chihuahua. Yo siempre digo que soy un chihuahuita, no sangrón, respetando a todos, especialmente a mi mamá, ¿verdad? Porque ella se va por Santa Teresa y todo, pero
se respeta también. Y al final de cuentas, yo me salí de mi casa a los 17 años, ya tengo más de 17 años viviendo acá, casi veintitantos, tengo 41 años. Y pues contento, ¿verdad? Muy contento de lo que la vida me ha presentado y del legado que me sigo encontrando también. Saliste a los 17 años para seguir estudiando y para seguir formándote en el deporte, una Ajá. característica que tu papá, bueno, yo creo que toda tu familia se ha formado a través del deporte. Basquetbolista, platícanos, ¿cómo Sí, creciste en este ambiente? bueno, ser el hijo de Óscar Asiain era algo, ahorita es un agradecimiento pleno, pero en un momento era algo nefasto cuando era niño. Yo jugaba básquet. Mi pretexto para venirme acá fue que yo venía a estudiar, pero mi razón era venirme a jugar básquet. Yo quería jugar básquet, ¿no? Eso era como lo que yo quería hacer. Y desde que era niño jugaba básquet. Creo que pues, lo mismo de estar haciendo algo tanto tiempo, pues no era malo, era bueno. Siempre jugaba con gente más buena que yo, me invitaban equipos, entonces fui avanzando y siempre tenía esta pregunta, ¿no? Me acuerdo mucho porque me decían, oye, ¿tú juegas básquet? Siempre todo el mundo me preguntaba. Y yo decía, sí. Y luego me decían, ¿y vas a ser más bueno que tu papá? Y yo ingenuamente, desde los 6 7 8 años, yo aprendí a responder y decía, no, voy a ser mejor que mi papá. Yo no tenía idea de lo que eso significaba, pues mi papá fue a unas Olimpiadas en 1968, ¿Qué edad tenía tu papá? 18 años. O sea, cuando yo me vine, casi yo me vine a Chihuahua a esa edad y mi papá se estaba yendo a México, digo, de Chihuahua a Juárez, y mi papá se estaba yendo al Centro Olímpico para entrenarse para la selección. Entonces, pues yo no sabía y llegó un momento en que me llegó a molestar que me preguntaran tanto eso, ¿ah? Y mi papá siempre respondía, sí, ya veremos, la verdad sí tiene habilidades, le echa muchas ganas. Hijo, Y pues ya entendía que él no me quería poner esa presión extra, que venía acompañada de ser el hijo de Óscar Asiain. Eh, entonces siempre ha sido una familia donde el básquetbol ha sido algo muy importante. Somos muy apasionados. Yo creo que si alguien busca las veces que más me he enojado, me va a encontrar jugando básquet, ¿no? Ahí hay anécdotas entre amigos de la pasión que vivimos cuando jugamos básquet. Y pues es un legado que ha persistido. De hecho, traigo aquí un pin. El pin que traigo ahorita, eh, cuando buscamos las cosas de mi padre, tiempo después, encuentro este pin junto con su tarjeta del Comité Olímpico Internacional, o sea, ujú, su tarjeta de las Olimpiadas, sí. y fue el pin con el que él desfiló en las Olimpiadas de México 1968. Ahora lo porto con mucho orgullo. Una vez me regañaron en El Paso y me dijeron, ¿por qué traes tú en Estados Unidos un pin de Un pin. México? Le dije, bueno, Ketty, no te creas, no les dije así, pero sí les dije así como, tiene un significado profundo para mí, ¿no? Y es como el recuerdo de mi padre. ¿La cercanía que llegaste a tener en vida con él era permanente? Es decir, tú te alejaste físicamente, pero la imagen y el cobijo de tu padre te acompañó en todo momento. Sí, fíjate, esa pregunta es una pregunta me dio un poco de sensibilidad porque yo creo que yo no fui el hijo ideal. Eh, yo me salí a los 17 años. Cuando uno sale a los 17 años, no sabes ni qué, ¿va? Ujú. Entonces no puedo decir que fue el hijo presente, que siempre estuvo presente con su familia. Sí cometí algunas veces en mi ingenuidad. Duré mucho tiempo sin ir a Chihuahua, un año, recuerdo una vez un año completito, sin Navidad, cerraron la carretera y demás. Mi papá siempre estuvo presente, siempre hacía el esfuerzo por venir. Cuando yo me iba a Estados Unidos, él evitó que me fuera a Boston, a lugares más, San Antonio, porque él quería tenerme cerca, ¿no? De una manera u otra. Frecuentemente buscaba su trabajo, sus pretextos para llegar al Paso, ¿no? Casi decía, voy a Casas Grandes y de ahí voy al Paso. Y así como no cuadra, pero bueno. Entonces buscaba siempre como la manera de viajar y verme, siempre muy presente. Yo creo que yo no fui muy querido, pero siempre el favoritismo, la hija predilecta siempre fue mi hermana, ¿verdad? Siempre me apoyó en todo mi padre. Hubo decisiones críticas en mi vida en las que con mucho miedo compartí con mi padre y en vez de regaños obtuve soporte. Entonces sí creo que tuve un padre ejemplar. Yo quizás no fui en mi juventud, no fui el hijo que todo padre quisiera tener, pero siempre muy orgulloso mi papá de cada cosa que le regalaba y le ofrecía. Eh, y bueno, digo que mi hermana porque hasta cuando mi papá falleció, me acuerdo mucho que yo jugando ya le decía a mi hermana, ya estaba muy malito un día
y le hablamos a toda la familia, ¿no? Vengan, despídanse, tal, como que ya la enfermera nos dijo: "Yo creo que ya no va a haber más". Y le avisamos a todo el mundo y todo el mundo pensamos que iba a fallecer ahí, ¿no? Rodeado de la familia y todo. Y no, pues corrieron las horas y se fue la familia. Y yo bajé a despedir a todos y mi hermana se fue a acostar con él y cuando se acostó fue cuando mi papá entregó su vida. Entonces yo digo que hasta en eso era como que mi papá dijo, no, yo me voy a ir enseguida de mi hija, ¿no? De Verónica. Y sí, creo que fue siempre la consentida, pero un hombre entregado todo. Siempre dijo, todo lo mío es de ustedes y en todo lo veíamos reflejado, ¿no? El carro, mi papá manejaba un carro viejito y nosotros manejábamos un carro más nuevo y porque siempre entregaba todo, 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 todo. Muchas enseñanzas que nos deja con mucho cariño y mucho amor. ¿Cómo estaba estructurada tu familia? ¿Nada más eran Verónica y tú? No, somos 3 hermanos. Mi Ok. hermana Luli, que es la mayor, Ajá. ella fue del primer matrimonio de mi papá, Ujú. con Leti. Leti, una gran persona. Yo cuando me vine a Juárez, Leti me recibió en su casa. Ok. Entonces era muy raro explicarle a la gente, explicarle a mi mamá también, porque era como, ya me voy a Juárez. ¿Pero por qué a Juárez, no? O sea, la Claro. pregunta que se hace mucha gente hasta que no vienen a Juárez nos damos cuenta de la grandeza de esta ciudad. ¿Por qué a Juárez? ¿Y a dónde vas? Pues digo, ya ahorita que lo veo, pues yo a los 17 años le decía a mi mamá que me iba a Juárez Ajá. y que iba a llegar a la casa de la ex esposa de mi papá, ¿no? Entonces así Sí. como que... Digo, ahorita es un tema muy aceptado, pero en aquellos años tuvo que haber sido Sí, o sea, creo que complicado para mi mamá. difícil. Tampoco se las puse. Por eso digo que se las puse difícil, o sea, no fue como tan fácil para ellos, pero pues yo quería jugar básquet y quería estudiar en Estados Unidos. Y el básquet fue mi pretexto para conseguir becas para jugar y pues seguí lo que pensaba desde la ignorancia y pues se fueron dando las cosas, Miriam. Dicen que lo que se hereda no se niega, pero ¿realmente el básquetbol era por la imagen de tu papá o era una vocación adquirida? Oye, lo que se hereda, la frente también le he heredado bastante de mi papá, todo se hereda. Se aprende y se hereda. Mi mamá fue la que me enseñó más a botar la pelota. Desde inicio ella fue la que me enseñó, entonces yo siempre le pongo así como la estrellita a mi mamá porque, pues sí, mi papá fue la estrella basquetbolista, pero mi mamá fue la que me enseñó a botar la pelota. Y cosas muy increíbles, ¿no? Mi papá me llevaba a los juegos de él, ya no cuando era profesional, ya era veterano, pero todavía jugaba muy bien y pues vivía básquetbol, me gustaba básquetbol y definitivamente pues aprendí cosas, ¿no? Ahí. Y hoy que tengo una hija, yo tengo una hija, Miriam, de un Ajá. año, un mes, pues atesoro como nunca cuando agarró la pelota por primera vez de plástico y luego cuando no, yo la agarraba y la subía a una canastita chiquita, así apenas y me llegaba a la cintura. Y ahora, hoy en la mañana que se levantó pues no de genio, pero se levantó muy temprano, a las 3, a las 4, a las 5, entré al cuarto y lo primero que agarró, volteó y luego vio la canasta. Y luego me dijo, pelota. Y le pasé la pelota y me la metió, ya la alcanza, ya la mete. Entonces, pues digo, todo va permeando, ¿no? De una manera o de otra. Y yo creo que, digo, yo no espero que mi niña juegue básquet, ni mucho menos, pero pues son recuerdos, De lo que tú el en su legado momento que de viviste. manera directa o indirecta, que en este caso hablamos del básquet, pues el Ujú. básquetbol sigue permeando, ¿no? Y la canasta ni se la compré yo, mi suegra, que he tenido una gran bendición en la familia de mi esposa, un día llegó y aquí está la canasta. Pues yo no hubiera pensado comprarla, pero la he disfrutado mucho junto con mi hija, como la disfruté mucho junto con mi papá, ¿no? Entonces Claro. ya empieza uno a ver como ciertos legados que van permeando. Hemos platicado en broma eso de que de repente estás en una edad donde de manera rebelde te quieres ir, alejarte de tus papás, alejarte de tu casa, hacer una propia vida. Y luego pasa el tiempo y te vas encontrando muchas similitudes con aquello que a lo mejor quisiste alejar en su momento, ¿no? Es decir, nos empezamos a convertir en quienes nos formaron. Claro, con sus particularidades y todo. Yo creo que parte de lo que me emocionaba compartir con ustedes, Miriam, es que creo que llega un momento en el que uno empieza a entender que, que todo nuestro pasado nos ha formado, pero no define nuestro futuro. Entonces creo que en ese sentido, yo ya llego a un momento en el que o a veces uno le hace el feo, yo no quiero como mi papá, no quiero como mi mamá, no quiero esto, no quiero como mi familia. Pero sí creo que hay un momento en que uno dice, no, yo acepto mi Ujú. familia y acepto los errores de mi familia y veo reflejados ciertos comportamientos
yo siempre le digo a mi esposa, mi furia, a veces porque yo soy muy apasionado también, la veo reflejado y sé de dónde viene de mi mamá, de mi papá. Pero pues bueno, eso es lo que me ha formado, pero no es lo que me define mañana. Quizás a donde he llegado el día de hoy. Entonces, yo sí creo que es una gran bendición digo, a lo mejor ahorita platicamos más del cuidado de nuestros seres queridos, de muchas cosas, Sí. pero el aceptar de dónde venimos y también el reconocer que eso no dicta a dónde vamos, Ujú. ¿no? Que yo venga de una familia donde pudo haber violencia por X o Y razón, no significa que voy a vivir en una familia donde hubo violencia. Que yo venga de una familia donde mi papá fue el gran basquetbolista, pues claro que me empujó a salir del básquetbol, pero no significa que yo voy a definir mi vida a través del básquetbol en un futuro, ¿no? Como en un momento dije, ya, o sea, yo quiero ver a mis amigos, mi pretexto es el básquet, pero ya no quiero que sea organizado o no. No, yo tan solo quiero que sea mi oportunidad de ver a mis amigos. Entonces, creo que eso forma parte de decir, pues siempre viene conmigo, pero no forza ni define a dónde quiero caminar en un futuro. Así es como lo veo yo, pues. Claro. Y justo te iba a preguntar, ¿hasta dónde te llevó esta afición por el básquetbol? ¿Fue nada más tu formación académica como hobby o actualmente sigues en vínculos para... Sigo haciendo corajes, ay, berrinches y corajes, no te creas. Eh, ¿A dónde me llevó? Pues mira, yo estudié en 4 universidades diferentes. Llegué a Catedral en El Paso, Ujú. que fue una escuela donde me apoyaron económicamente. No hubiera tenido para pagar eso. El básquet me ayudó, ¿verdad? Todavía me llegan boletos que tengo que vender para pagar la deuda de cuando estuve ahí. Esos raffle tickets le llaman para vender. Pero me apoyaron muchísimo. Después de eso, en UTEP entré. No tenía una beca de inicio. Después me dieron una beca, que era una beca como académica, pero era por el básquet. Ujú. Después me invitaron al equipo del TEC de Monterrey aquí en Juárez y me dieron una beca del 95% por el básquet. Después de eso me invitaron a jugar básquet en la UACJ y me dieron una beca del 90%, del 100% en la UACJ. Entonces siempre fue abriéndome puertas el básquetbol en mi etapa formativa. Después me invitaron a jugar profesional y me acuerdo que yo estaba emocionado. Imagínate, 2003 y me pagaban como 40,000 pesos. Me habló mi papá para decirme, te van a buscar. Ah, qué padre. Y yo, no, no te apures, papá. Y luego ya cuando me dijeron, dije, 40,000 pesos. Bienvenidos sean. Yo tenía 21 años, no, Ujú. como 20 años. Y 40,000 pesos. ¿Y en dónde hay que jugar o qué? En Aguascalientes. Y son 4 meses. Y pues le hablé a mi papá y le dije, no, sí quiero. Y mi papá Claro. me dijo, no, 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 no quieras. Y luego me intentó convencer de por qué no. Eh, y después de que me intentó convencer, le dije, jaja, me lo pienso. Y luego le hablé al día siguiente y dije, no, sí voy a ir. Y le dijo, mi hijo, no vas a poder estudiar. Y es la única cosa que me ha pedido mi papá. En todo lo demás me dijo lo que tú quieras. Pero en esa cosa me dijo, no, mi hijo, termina la escuela. No te enamores del dinero todavía. Termina la escuela. O sea, vas a poder jugar básquet a los 22 años. Mucho mejor. Termina la escuela y ya con tu universidad te vas y juegas básquet todo lo que quieras. No, papá, pero tal. Me dice, te lo pido. Termina tu escuela y luego haces lo que quieras. Bueno, pues, digo, ya si en 40 años me pidió una cosa, pues tenía que hacerle caso a Claro. esa cosa, ¿no? Entonces siempre me acompañó en lo formativo. Mis grandes amigos hoy en día son personas que conocí o en la iglesia Ujú. o en el básquet. Entonces, mi compadre es del básquet, mis mejores amigos son del básquet. Los señores, porque ya somos señores con los que jugamos la liga ahí de veteranos, son del básquet. Entonces, me ha dado muchas cosas, mucha felicidad y también me ha dado muchas oportunidades, creo yo. Así lo defino. Me abrió muchas puertas que me han permitido elegir cuál sí y cuál no. Yo sé que tu papá es una figura pública muy reconocida, pero como contexto pudiéramos iniciar hablando de que él se formó como ingeniero civil. Así es, él fue ingeniero civil en la UACH, Ajá. en la Universidad Autónoma de Chihuahua. Eh, Él llevó su escuela, puso en pausa, por ahí me topé unas cartas de mi papá pidiendo permiso para irse a concentrar en la Ciudad de México Ujú. y luego regresar y estudiar. Entonces, él estuvo en la UACH. Mi papá nació en 1949. Desde muy joven aficionado del básquetbol. Él iba a la UAI, ahí en Chihuahua. Estuvo en la UACH. Adicionalmente a eso, estuvo en áreas de construcción. Le tocó trabajar en la construcción del gimnasio Manuel Bernardo Aguirre. Había ahí una cantidad de fotos viejísimas de cuando estaba la construcción del gimnasio. Muy joven él en esa Sí, época. acaba de terminar.
dio clases y luego ya se dedicó como ingeniero civil, tuvo una constructora y luego pues se apasionó del servicio público eh, y estuvo en el Instituto del Deporte y construyendo escuelas en regiones muy, muy alejadas. Eh, y fue básicamente, esa fue como la vida de mi padre. Profesionalmente hablando, ¿ah? Claro. Cuando él se desempeña en el trabajo público, platicábamos anécdotas muy valiosas de cómo le permitió impactar en la vida de muchas personas, no solamente en Chihuahua, sino en todas las comunidades. Y había anécdotas de cosas tan sencillas que está en el quehacer de las personas, pero cómo puedes realmente abrirle las oportunidades a quien menos te lo esperas, ¿no? Y ahora esas acciones han repercutido en tu vida también. Mm, no tienes una idea. Mi papá era un hombre que ayudaba porque podía ayudar Ujú. y de hacer siempre lo correcto, ¿no? Creo que él dejó el servicio público cuando ya no pudo seguir haciendo lo correcto y ya lo invitaban a hacer cosas que él no estaba de acuerdo, ¿no? Porque él siempre decía, es que si yo me gasto todo esto en un tablero de básquet o en una escuela, significa que pues eso no es lo que cuesta, con eso podemos construir 2 escuelas, ¿no? Entonces él peleaba mucho como esto y siempre era un hombre de ayudar mucho. Hay por ahí una experiencia que les platico. Estuve en 3 universidades, en todas me becaron por el básquet, después de eso dejo de jugar básquet, o sea, pierdo las becas porque pues estudiaba al mismo tiempo en El Paso y en Juárez. Entonces, Ok. en la mente de la juventud uno piensa que sí se puede salir a las 10:20 del TEC de Monterrey en Juárez Y y a llegar. las 10:30 entrar en El Paso. Entonces me suspendieron un semestre, me suspendieron un año, pero me suspendían un semestre y me daban beca en el TEC de Monterrey, avanzaba materias en el TEC de Monterrey y luego la UACJ y así me la llevaba. Y llegó un punto en el que pues ya me acabé, ya no quería jugar básquet, ya quería acabar la escuela y ya no tenía becas. Y ahí hay una experiencia muy bonita de que refleja para mí cómo era mi papá en su experiencia de ayudar. Y me dijo mi papá, me dijo, oye, te conseguí, hay una beca para estudiantes mexicanos en el extranjero, en UTEP. Tenías que tener como 3.5 de promedio, una cosa así. Yo no lo tenía ni de chiste, ¿no? Y me consiguió una cita, me dijo, yo ya no te puedo pagar la escuela, te puedo Ujú, pagar un semestre. ujú. Entonces dije, bueno, entro al Community College, o sea, ya era la 4ª universidad, y pasó eso, entré al Community, me pagó un semestre, saqué puros 10 y con eso le dije, consígueme la cita, me consiguió la cita. Y cuando llegué, una maestra, que no recuerdo, la tengo anotada, pero no recuerdo ahorita su nombre, llegué y me dijo, yo ya tenía mi plan de cómo le iba a convencer, ¿no? Dije, la voy a convencer a fuerzas. Y llegué con esa maestra. Y esto fue lo impresionante. En cuanto llegué y me senté, me dijo, Guillermo. Aquí estoy. Sí, y mira, maestra, quería saber cómo vienes a pedir una beca tú. Si tienes de promedio, no sé, el promedio en Estados Unidos se mide diferente, pero tenía, ponle que 55, 60 de promedio, ¿no? Dice, de hecho, tenía curiosidad de qué me ibas a pedir, cómo me ibas a pedir una beca. Y yo, no, maestra, es que espérame. No, o sea, no entiendo cómo vienes a pedir una beca así. Nuestros estudiantes sabes que tienen todos más de 3.5, o sea, tienen más de 90 de promedio. Y yo, sí, pero no. Me dice, déjame te platico una historia. Y yo, ¿en qué trabajaba tu papá? Así me preguntó. Me dijo, ¿en qué trabajaba tu papá? Y yo, en el gas natural. No, antes. Construyendo escuelas. No, antes. Y yo, dije, esta me va a decir, soy tu mamá, aquí está tu hijo. No sé, yo te lo juro que sí me entró la duda, te lo Porque prometo. lo conocía bien. Pues, ajá, entonces me dice, no, pues en el Instituto del Deporte. Ah, sí. Y luego me dice, ¿y te gustaba su trabajo? Y yo, pues a veces sí, a veces no. Dice, ¿qué te gustaba? Pues que podía correr, podía jugar básquet, ahí en la deportiva podía hacer todos los deportes. ¿Y qué es lo que no te gustaba? Y así, se me hizo bien rara la pregunta, pero ese lo tengo aquí presente, que era que siempre papá, ya vámonos, dame 5 minutos. Espérame tantito. Espérame tantito. Y lo me dice, déjame te platico algo. Yo trabajaba como administrativo y mi hijo jugaba base. Entonces nunca alcanzaba a llegar porque los horarios de oficina cierran muy temprano. Entonces un día llego a la deportiva y ya estaba cerrado todo. Y me topo un señor que está cerrando y le digo, oiga, es que sabe que necesito una beca para mi hijo. Y el señor me dice, tendrá que hablar con el director del instituto.
ay, es que yo, ¿no? Y en lo que estaba hablando llegó un niño corriendo. Y le dijo, papá, ya nos vamos. Y el señor le dijo, dame unos minutos. Y el niño se fue haciendo berrinches. Y luego me dijo, mire señora, yo soy el director del instituto. Ya estamos cerrados, pero la voy a recibir. Ujú. Me dijo, tu papá le dio una beca a mi hijo por el béisbol. Tú no te mereces una beca, pero hace muchos años atrás, tu papá se la ganó por ti. Híjole, qué peso de nueva cuenta, ¿no? Cuando nosotros visualizamos una persona tan humana que de alguna manera le forjó camino a sus seres queridos y te tocó cobrarlo a la vuelta del Y, destino. y lo peor es que llegué con mi papá a decirle, ¿Te papá, una maestra. acuerdas? No, yo no me acuerdo. Entonces digo, a haber sido uno de muchos casos Sí. que para él no era tan relevante. Pero, y esa fue una beca del 100% con la que terminé mis estudios. Entonces, para mí representa, uno nunca sabe lo que está sembrando y creo que Ujú. como padres, uno nunca sabe el legado que está dejando con las pequeñas acciones que uno va haciendo. Entonces, enseñanzas muy profundas de mi papá que hoy en día yo digo, no, es que hay que ayudar porque se puede ayudar. Uno nunca sabe, ¿va? Cuándo sí, cuándo no. Hay que ayudar, punto, a quien se pueda ayudar. Fuiste un pendiente permanente en la vida de tu papá porque fuiste un joven muy inquieto con mucho liderazgo. Pero esa brecha de alejamiento finalmente se cerró y se vuelven a encontrar. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quieres Mm, platicarnos cómo te reencuentras con tu papá? Realmente no fue que me hubiera separado de él. Tan solo creo que desde la perspectiva de un hijo que ahora tengo, como que dije, yo estuve más ausente. Ujú. Finalmente los papás son los que suelen buscar a los hijos, ¿no? Es la dinámica de Normalmente. la vida. Ujú. Hay hijos que están más presentes y más pegados. Yo no era tan pegado, pero nunca estuve ni separado, ni peleado, ni mucho menos. Cada llamada la apreciaba muchísimo. Mi papá siempre estuvo ahí para apoyarme. O sea, yo nunca sentí ausente ni lejos a mi papá. Más cuando pasa el tiempo, digo, pude haber estado más cerca, ¿no? Eh, entonces, realmente yo no puedo hablar de un reencuentro porque siempre estuvo Siempre presente, estuvieron presentes. siempre estuvo presente mi padre, siempre estuvo al pendiente. Hubo un momento en el que dejó de venir al Paso, pero eran llamadas continuas, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Y me daba mucha risa porque, no sé, conocí a una persona, me acuerdo mucho de una buena amiga, Rocío Salazar, y un día fui a Chihuahua, fue ella conmigo, coincidimos allá, no íbamos juntos, coincidimos, comimos con mi papá, y como 15 años después, de vez en vez me preguntaba, oye, ¿cómo está esta muchachita, la güerita, la emprendedora, que es muy... Ah, Rocío. ¿Y cómo está Rocío? Entonces siempre muy atento a la vida y lo que estaba pasando. Tengo muchos correos electrónicos de él, eh, donde él me escribía, como que era su manera de estar ahí presente a través de los correos, porque pues yo no le contestaba tan seguido, ¿verdad? Eh, pero nunca estuvo, o sea, no puedo hablar del reencuentro. Creo que más bien hoy creo que, que pude haber estado más cerca, pero de la misma manera, ese pudo, pues estuve lo que pudo estar en su momento, ¿no? Ujú. Y creo que en ese momento los juicios del pasado, pues uno toma las decisiones en el presente y es En la el decisión que momento. puedes estar tomando, exacto. Entonces, yo no creo que hubo un reencuentro. Siempre mi papá fue un hombre presente, tanto para mí, me atrevo a decir que para Vero también. Eh, y, y así lo sentimos. Mi hermana no se diga, ¿verdad? O sea, ella sí te digo que eran así, uña y mugre, y la niña consentida, la preciosura, pero siempre orgulloso, ¿no? Yo de repente me tocaba personas y sí me dijo tu papá que ahora estás haciendo tal cosa. Y yo, ay, o sea, ya le dijo a mi papá esto que estaba haciendo. Entonces, siempre muy orgulloso de su familia. ¿Qué pasa cuando tu papá enferma? Híjole, creo que la enfermedad hoy en día, bueno, para empezar, como todo pasa, un shock, ¿no? Yo estaba en aquel entonces, tenía una novia en Tijuana. Ya en Tijuana y hablé por teléfono con mi papá. Y cuando hablé y lo escuché hablando muy bronco, ronco, raro. Y le dije, me acuerdo que le dije a Edilia, le dije, oye, ya me voy, llévame al aeropuerto. ¿Cuándo sale el siguiente vuelo? Mañana en la mañana. Compré el vuelo y me regresé a Chihuahua, no a Juárez. Y llegué, yo lo escuché tan mal, hablé con Vero, oye, mi papá, no, pues sí se oye mal, tal, tal, tal. No he ido al trabajo como en buen rato.
Entonces dijimos, algo está mal, no he ido al trabajo, se escucha. Llegué y estaba así, tenía una tos muy gacha. Lo llevamos al hospital, muchos regañadientes, no quería y tal. Y tenía una tromboembolia pulmonar. Entonces, delicado, pero era como una situación. Yo hasta ese momento decía, pasó algo. ¿Fumaba tu papá? No, No. fumó, sí Ok. fumó, pero ya tenía mucho que no fumaba. Ya no fumaba, ya no tomaba. Pues no, realmente no. Era un hombre, tuvo sobrepeso ya grande, siempre fue muy, muy atlético hasta ya cuando envejeció más, pero en ese momento tuvo la tromboembolia, lo llevamos al hospital, le hicieron unos análisis y cuando salieron los análisis ya salió que había algo mal, ¿va? Y más análisis hasta que llegamos a un cáncer en etapa 4, ya muy avanzado, que empezó en el esófago ya con metástasis. Y entonces eso transitó de una situación a una enfermedad muy complicada, ¿no? Ujú. Entonces, pues primero empecé a mucho más seguido estar presente, hacer el plan, que sí, que no. La cuidadora primaria fue mi hermana, ¿verdad? Porque a veces a mí me dan crédito que no me merezco. O sea, yo estuve presente todo lo que pude, pero la cuidadora primaria y la que se la rifó fue mi hermana, ¿no? Entonces, todos reagrupamos, porque también Vero, mi hermana, andaba afuera. Empezamos a estar ya en Chihuahua. Vero se regresa a Chihuahua temporalmente y luego ya se quedó en Chihuahua. Ujú. Yo empecé a ir y pues vienen ahora sí como muchos temas de qué sí pasa, qué no pasa, muchas discusiones, lo normal, que uno no lo entiende como normal, pero la enfermedad nos presenta ante una versión muy complicada del enfermo, porque Ujú. está enfermo y Claro. no se siente bien, de la familia, que tú quieres que se sienta bien y que tome decisiones y que tú tomarías otras, pero el que decide pues es el enfermo, El enfermo. ¿verdad? Entonces hubo tiempos muy retadores. Yo iba 4 veces a la semana a Chihuahua y regresaba. Y pues viene toda una etapa de empezar a aceptar que a lo mejor no lo iba a hacer, ¿verdad? Llega un momento en el que uno siempre quiere y pues ves el esfuerzo y lamentablemente el cáncer, que es algo a lo que muchos ya estamos cercanos por un conocido, un amigo, es una enfermedad muy retadora para toda la familia, no nada más para el enfermo, siempre más para el enfermo. Pero sí vienen etapas de decir, ah, caray, se me está acabando mi ejemplo, Claro. ¿no? De ver el deterioro de una persona, de discusiones de qué se hacer o no hacia adentro de la familia o no. Eh, Tiempos, pues muy retadores, Miriam. Creo yo que quien ha pasado por la enfermedad del cáncer de cerca sabe que viene acompañada de, ¿lo estoy haciendo bien o no? Deberíamos de hacer esto o lo otro, si el Ujú. veneno del alacrán azul o la quimioterapia o la alimentación o qué. Y pues nunca sabes, nunca tienes la certeza de qué, tan solo tienes que respetar lo que mi papá o el enfermo quiera hacer. Y pues fue la decisión que tomamos nosotros, respetar lo que mi papá quisiera hacer. Sí, tratamos de imponerle, hacerle. Y ahí hay una historia eh, que yo no entendí en su momento, que mi papá cuando ya sabíamos, ya estaba muy avanzada la enfermedad. En enero del 2017, él falleció en marzo. Y en enero me dijo, no podía cobrar los cheques y no iba él y querían que firmara y no se podía. Me dijo, ¿te hago un encargo? Me dijo, sí, encárgate de cobrar estos cheques. Y fui, batallé poquito, pero los cobré. Ya están aquí los cheques, papá, ya los tengo. Deposítalos y quiero que vayas a Mausoleos. Y oye, papá, se me hace mejor ahorita comprar una cama que se levante, que te complique menos. Y yo pensaba en el presente, en lo que le Claro. iba a ayudar ahorita a él y a nosotros. De manera inmediata. Sí, y él, no, y no, pero papá, es que batallamos mucho para moverte. No, eso, a ver, ¿es mi dinero? Sí. ¿Me estás diciendo que me quieres ayudar? Sí. Esto es lo que yo quiero hacer con mi dinero y esto es en lo que me puedes ayudar. ¿Me puedes ayudar, sí o no? Y no se me olvida el nombre de Lupita Portillo, que Fue nos ayudó mucho aquí en Mausoleo, nos ayudó. Un hombre que nunca olvido. Yo no lo entendí en el momento y renegué, porque meses posteriores, cuando había que moverlo, decía, ¿por qué, mano? O sea, no tienes ni una cama decente, papá. No has cambiado el colchón en 20 años. ¿Por ujú. qué no cambiamos tu colchón?
Nos cuesta la mitad de lo que nos cuesta el servicio funerario. Darle calidad de vida en este Sí, momento, eso ¿no? pensaba yo. Ujú. Ya no lo entendí hasta después. Hubo varias cosas que pasaron que pues sí me hizo entender. Dije, pues sí, siempre ha sido un hombre sabio mi papá, ¿no? Pero en un momento no lo entendí. Como decías, ¿no? Estaba protegiendo a su familia pues para lo que él sabía que ya se iba a acercar. ¿Sí? No sé qué tanto sabía, pero pues él entendía. Yo creo que él no sabía, no tenía la certeza de lo que generó, porque yo siempre digo que hubo 3 momentos que a mí, yo les di una conferencia en mausoleos y siempre les digo que si me hubieran invitado a dar la conferencia, aunque no me hubieran pagado, hubiera ido, ¿verdad? O sea, Sí. ya me tenían que pagar porque pues ya fui y todo, pero les decía que para mí me regaló momentos. Ahí mi mamá, temas de enfermedad, ¿no? Enfermedad, choque, ta. Y estaban como medio bronqueadas. Y yo por ahí tengo una fotografía que valoro mucho. Cuando falleció mi papá, me dieron las instrucciones de todo lo que iba a pasar. Eh, Cuando fueron por él, me dijeron, asegúrate de despedirse, es el último momento que tienen. Le dije a mi hermana, todo en orden. Y yo no me di cuenta hasta después que cuando fallece mi papá, en la madrugada del día 7 para el 8 de marzo, pues yo pasaron como 2 días que no tenía nada que hacer. Hoy que me tocan amigos que me hablan, oye, ¿conoces a alguien en fiscalía? Porque el cuerpo no lo ha liberado, esto, lo otro, tal. ¿Y ahora cómo me lo llevo? ¿Qué hacemos, tal? Pues me acuerdo que yo no hice nada y eso nos regaló un momento donde la familia estábamos en la casa. Enfocados en él. No, Bueno, en su legado. en el duelo, si le quieres llamar, en el Ujú. legado, en los recuerdos, en qué vamos a hacer, pues sí. Y tengo una foto de mi mamá y mi hermana que están en una esquina de la casa y se están dando un abrazo. Y estaban llorando las dos. Yo las escuché porque volteé y entendí que era un momento en el que estábamos recogidos en nuestro hogar. Y hasta después me di cuenta que eso pasó porque no estábamos preocupados por qué tenemos que hacer con mi papá, quién iba a ir por él en fiscalía o no en fiscalía o de qué manera. Claro. Entonces eso fue un gran momento, un gran regalo. Eh, Ese fue el primero. Y lo segundo fue que a la hora que teníamos nosotros, y digo, está raro porque se oye como comercial y no es comercial, es realmente lo que sucedió. Ni me acuerdo que habíamos contratado, pero me acuerdo que mi hermana dijo, Memo, mi papá, una persona famosísima, Ujú. todo el mundo nos hablaba, oye, ¿dónde va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde lo vamos a velar? Y mi hermana dijo, yo no quiero. Pero es que yo no quiero, o sea, no quiero 12 horas de estar haciendo esto. Pues ni sé qué, nomás me acuerdo que le dijimos, Lupita, no tal, y total que nos dijo, ¿y por qué no exponen las cenizas en la capilla? O sea, hacer primero la cremación. No, la cremación iba a ser primero. Ok. Ajá. O sea, la gente no quería, Ujú. pero mi papá, él quería cremación. Ok. Entonces dije, pues no estamos para complacer a los demás, estamos para complacer a mi papá. Y luego mi hermana dijo, yo no quiero nada. O sea, yo no quiero ahorita. Dije, bueno, y hablando y demás, dije, pues ¿por qué no hacen una misa Ujú. en la capilla con las cenizas, algunas fotos? Para despedirse o darle el espacio a los amigos. Y dijimos, bueno, entonces vamos a exponer una hora antes, ponemos las cenizas, una hora y media antes, para quien quiera ir, vaya. Y fue lo que hicimos, ¿no? Entonces fue también como, pues, no batallar, no muchas otras cosas. Y creo que en ese sentido, pues fueron regalos importantes, ¿no? Y ya tiempo después me encontré el tercer gran regalo, que era justo una carta que cuando fallece mi papá, tiempo después, pues a limpiar las cosas, que sí, que no, y encontramos como 6 cajas de cuadernos. Mi hermana cuaderno por cuaderno, yo así como rápido, ¿ah? Sí. Ahí se ve que mi hermana era la super consen de mi papá. Y encontré un cuaderno y en ese cuaderno encontramos una carta. Ujú. Y esa carta fue como un mensajito que nos dejó mi papá a nosotros. Yo así lo entendí. La carta, aquí tengo como la impresión de ese cuaderno. Si me permites, Ay, me claro, gustaría por como favor. compartírtela. Compártenosla. Es una carta que hoy en día, cuando fallece cualquier amigo mío, Sí. yo se las mando, Ok. porque para mí representó muchas cosas. Y la fecha es del jueves 8 de mayo del 2003. O sea, esta carta la escribió mi papá hace
21 años, casi 22 años. Y la carta dice así, dice, extrañame, pero déjame partir. Cuando llegue al final de mi camino y el sol ya no brille más, no quiero ritos en una habitación oscura, melancólica. ¿Por qué llorar por un alma liberada? Extrañame un poquito, pero no por mucho tiempo. Y no con tu cabeza baja. Acuérdate del amor que una vez compartimos. Extrañame, pero déjame partir. Esto es un viaje que todos debemos hacer y cada quien debe ir solo. Esto es parte del plan maestro, un paso en el camino y hacia el hogar. Cuando te sientas solo y angustiado, busca a los amigos que conocimos y entierra tus penas con buenas acciones. Extrañame, pero déjame partir. No te opongas, solo entrega su alma al Señor y así brillará la paz. 8 de mayo del 2003. Texto y letra de mi papá. Y el tercer regalo que yo les decía a la gente que está en mausoleos es que cuando vi la carta, viene aquí en una letra en la parte superior derecha, dice, en las honras fúnebres de la señora del arquitecto Enríquez. Entonces, no sé si esto fue un texto que mi papá vio, Lo agarró, compartió. lo pensó, qué cosa, y lo ya viene Luz Eterna Mausoleos. Entonces, no sé qué, pero hace 22 años grabó algo que impresionó a mi papá y mi papá lo dejó en un cuaderno. Desconozco si para él, si para su legado, desconozco porque nunca le pregunté todo lo que escribía en esos viejos cuadernos para qué era. Pero cuando mi padre fallece y nos topamos esto, pues esto fue como dije, aquí está el mensaje para mi papá cuando ya no esté, ¿no? Esto es lo que me está pidiendo que haga. Estos son los amigos que tenemos en común. Y hoy en día yo les compartía que para mí sigue permeando a través del tiempo porque ha fallecido los papás de amigos míos, mamás, hermanos, y siempre va acompañado de esto, que creo que representa el sentido de nos vemos al rato, ¿no? O sea, es un paso más en el camino. En ese texto se menciona una frase muy, muy íntima que dice, extrañame, pero déjame partir. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es despedirse de una persona que sabes que va a partir? ¿Cómo fueron tus últimos momentos con tu padre? Ay, fueron medio frustrantes porque uno quiere que vivan, Sí. uno quiere tenerlos siempre presentes, los atesoras más, sí, pero los últimos momentos para mí fueron polos totalmente opuestos, totalmente opuestos. La madrugada del 7 mi papá estaba muy inquieto, cayó en un delirio, tenía su lucidez por momentos, muy estresante, consigue medicinas, no consigues medicinas, sí las consiguen, no las consiguen, no lo logro, sí, aquí está. La enfermera, que sí, que si no, los amigos, todo el mundo hablando, todo el mundo queriendo hablar con él, porque aparte, pues, al ser una figura pública, todo el mundo, o sea, cuando se enfermó y estaba en el hospital y se hizo la noticia de que él estaba en el hospital, tuvieron que cerrar las puertas del hospital porque había tanta gente que quería entrar a verlos. Y llegó un momento en que yo le decía, papá, ¿quién es él? Y no sé quién es. Pero llegaba, Oscar, que échale ganas. Sí, gracias. Hasta que me dijo, mijo, ya que no venga nadie. No porque no los quiera, sino quiero estar yo solo. Eso fue en el hospital. Entonces, a medida que progresó su enfermedad, era como estrés. Cuando se puso ya muy malito esa madrugada, me acuerdo que ahí hay una experiencia y otro, hablando de los legados que nos van dejando. Mi papá me pedía que lo moviera del lugar. A mí me tocó cubrir la madrugada de las 2, como de las 2 de la mañana a las 8. Y mi papá, muéveme el ladito, que era que me moviera de ladito, ¿no? Muéveme para acá, muéveme para acá. Pero haz de cuenta que en unos minutos me pedía que lo moviera 6, 7 veces. Ya no tenía sentido ni de qué le dolía. Y yo me acuerdo mucho que yo me enojé y le dije, papá, es que te estás acabando, y estás acabando con nosotros. Qué cruel. Y me acuerdo que mi papá me dijo, no me grites. O sea, y yo así deshecho por dentro, papá, discúlpame, no sé cuidar a mis enfermos.
Creo que nunca estamos preparados para ese tema hasta que tenemos que cuidar al primero, para esa bendición, porque creo que es un gran regalo también poder cuidar a los enfermos, que deja mucha paz. Y me acuerdo que ya le acomodé las manos, las piernas, estás bien tus manos, están bien tus piernas, están bien todo, está bien. Y me dormí en el cuarto enseguida y de repente escucho. Y salgo corriendo de un cuarto al otro, o sea, ni pude haber corrido, pero yo sentí que corrí. Claro. Y cuando entro, mi papá me preguntó una cosa, me dijo, ahora sí me tardé más, ahora sí me tardé más. O sea, que te dejó descansar. Exacto. Y yo le dije, papá, no se tiene que tardar más, usted hábleme lo que necesite. Y se había tardado como 10 minutos, entonces dije, híjole, dije, en su madre. Este hombre no sabe qué le duele y todavía tiene la capacidad de pensar más en cómo le hago para que mi hijo descanse poquito. ¿Quién sabe qué tanto tiempo se aguantó el dolor, verdad? Y entonces, una gran lección, ¿no? Siempre, no importa la condición en la que estemos, tenemos la capacidad de ver por los demás y de ver qué más se puede hacer de una manera o de otra. Entonces, ese fue el extremo de la frustración al gran amor. Dije, qué gran amor tiene mi papá, ¿no? O sea, qué infinito amor tiene. Eso fue en la madrugada del 7 para el, no, perdón, del 6 para el 7. El día 7 trajimos a la familia, estuvimos todos alrededor de él. Me da mucha risa porque tenía momentos de lucidez. Pues todo el mundo le hablamos a los cercanos, a los que sí eran cercanos, estuvimos ahí platicando, compartiendo historias de que tu papá cuando tenía 12 años y esto y lo otro. Y mi papá ahí en medio, ¿verdad? Así como... Y luego me acuerdo que en una de esas, no sé cómo, en que se fueron unos, llegaron otros, y en eso estábamos afuera yo y mi hermana, y luego le digo, oye, mi papá no sé qué. Y luego dice, hey, no estén hablando de mí, desgraciados. Aquí sigo. Ajá. Aquí estoy. Entonces, así como que en su momento de lucidez, pues fue como risa. Y cuando falleció mi papá, realmente nosotros tuvimos la gran bendición de experimentar paz. Desde estar bien mensos, ¿verdad? Porque digo, utilizo la palabra mensos, pero me acuerdo que cuando se quedó mi hermana con mi papá, yo bajé a despedir gente y demás, y entre que como algo o algo, y en eso me habla mi hermana y me dice, oye, se me hace que ya se fue mi papá. Y fuimos y pues no tenía pulso, no tenía respiración. Y todavía le tuvimos que hablar a la enfermera para garantizar, ¿no? Porque era la primera vez que nos pasaba ese tipo de experiencia. Claro. Pero sí tuvimos paz y dijimos, ya descansó. O sea, ya descansó. Y luego pues vino un proceso de melancolía, de tristeza, que después se torna, yo digo que se torna en nostalgia, ¿no? Que nunca se acaba esa nostalgia de mi ser querido que ya no está, que quisiera que estuviera. Pero al final de cuentas, pues transitas de la tristeza de que partió, o está partiendo, o ya partió, a la nostalgia de decir, ya no está aquí conmigo físicamente, pero pues habita en mí, ¿no? Su recuerdo, su legado, lo que hizo, sus enseñanzas, todo. Y hasta la fecha, hoy en día, yo sí digo que ese ha sido el transitar de, por lo menos de Memo Asiain, de la tristeza a la nostalgia, a la remembranza y al orgullo del hombre que nos acompañó durante toda nuestra vida. Cada persona vive diferente el duelo. Me imagino que tu hermana también fue muy cercana a tu papá, que tu mamá obviamente pues fue su compañera, pero ¿cómo vives tú ese proceso? ¿Con algún acompañamiento? ¿Nada más con tu familia, con los amigos? Fíjate que... ¿Qué hace Memo en ese momento? Memo, realmente, yo ya venía trabajando un proceso psicológico poquito antes. No por mi papá, sino porque dije, hay algunas cosas que están fuera de lugar, ¿no? Y que quería trabajar. No llevé como tal un acompañamiento en duelo. Yo he sido un hombre, yo siempre digo que intento de católico, siempre creyente de que hay un Dios que está ahí en los momentos más difíciles y en los momentos más alegres y en todos los momentos. Entonces, pues yo le puse mucho a Dios las cosas, las tristezas, y creo que creo que mi papá nos regaló en su enfermedad, la lucha de la enfermedad de mi papá, creo que fue el regalo de ir asimilando, ¿no? Creo que son dos conceptos muy diferentes cuando pierdes a alguien de golpe que no esperabas, claro, a cuando la enfermedad llega a cohabitar tu espacio y la familia. Entonces, quizá la enfermedad te prepara un poquito más, y en ese sentido creo que fue lo que sucedió. La enfermedad y el cuidado, y por eso yo siempre le digo a todo mundo, cuida, esté ahí, o sea,
cuando cuidas a tus enfermos, creo que fue lo que más nos ayudó. Hacer el esfuerzo máximo que podíamos para estar ahí, me atrevo a decir que nos dio cierta tranquilidad de que lo acompañamos hasta que lo pudimos acompañar y de la manera en la que la pudimos acompañar, tanto como creímos o podíamos acompañarlo, ¿no? Entonces siento que yo especialmente utilicé mi cercanía, el encuentro con Dios y el encuentro en el servicio, en ayudar a mi papá, en acompañarlo lo más posible. Y creo que eso fue lo que a mí, Memo, me dio paz. Creo que hoy hay más herramientas que te pueden ayudar a asimilar y aceptar y reconocer la partida de un ser querido, que es nada fácil. Y como todo, si hoy existen esas herramientas, esos acompañantes, esos especialistas, como le queramos llamar, esos amigos que te puedan acompañar en el proceso, pues ¿por qué no, no? O sea, sí creo que la partida de un ser querido no podemos seguir viviendo en la tristeza, sí en la melancolía, sí en el recuerdo y la memoria, pero creo que esa tristeza va evolucionando en otro tipo de emociones. Así, yo no soy experto en ese tema, yo tan solo comparto lo que a mí me ha reflejado, ¿no? Una tristeza que se torna en nostalgia, que se torna en amor a través de los recuerdos y el legado que nos dejan. ¿Cuál es el legado más grande que sientes tú que recibiste de tu padre? Ay, qué difícil, Miriam, pregunta. Bueno, no el más grande, entonces, Sí. el más significativo, porque digo, uno no puede escoger entre las enseñanzas de los padres, Ajá. pero siempre habrá algo que te haga parte de él a través de tu actuar. Yo creo que yo elaboraría dos conceptos. Mi papá siempre decía, el básquet se juega hasta el último segundo del último cuarto. Y la vida también, Ujú. ¿no? Entonces, mientras haya vida, hay tiempo por jugar, ¿no? Claro. Cuando se acabe el cuarto y se acabe el tiempo y se acabe el partido, pues ya veremos para dónde nos toca y qué nos toca hacer. Entonces, vivir con mucha intensidad cada momento. Creo que eso es algo que sigo intentando hacer en cada una de las facetas de mi vida, y que mi papá lo mencionaba. Los pocos regaños que tuve de mi padre fueron cuando llegué a levantarle la voz a mi familia, a él, y cuando me daba por vencido antes de tiempo. Aunque yo le decía, pero ya es que vamos a perder, papá. Dice, pero todavía no se acaba. ¿Por Y qué en el vas a, básquet menos, ahí no hay apuesta segura. ¿por qué vas a dejar de luchar? ¿No? Ujú. Entonces creo que ese mensaje es muy claro. Y segundo, que hay que ayudar porque se puede ayudar. O sea, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? No tienes que tener una razón para ayudar a alguien. Y ahí entra su familia, ahí entran otras personas, ahí entra... Y hoy lo interpreto de esa manera, ¿no? O sea, siempre hay algo que puedas hacer. Ujú. O sea, está muy difícil que no tengas algo en lo que puedas hacer. Un amigo al que puedas acompañar, una pareja por la que puedas intentar hacer algo más por ella, por tu familia, por tus hijos, pues no se diga, ¿verdad? Ahí está más claro porque hay algo natural que nos llama a eso. Por los desconocidos también. Entonces, siento que esos son los dos conceptos, ¿no? La vida hay que exprimirla hasta el último cuarto, el último segundo del último cuarto, y siempre hay algo más que podamos hacer, sea por los demás, que es al final de cuentas, pues es un acto de amor, ¿no? Creo que mi padre fue un hombre que me enseñó a amar mucho, a través del servicio. ¿Se ve diferente el legado ahora que ya eres papá? Se disfruta más, Sí. sí. O sea, como que no piensas en el legado, no sé, yo no, creo, Miriam, que yo nunca he pensado en cuál es el legado, ¿no? O sea, qué es ese legado, sino sabes que hay algo que te ha formado, y ahora que tengo una niña de 1 año, Matilda, dices, no, o sea, esta es mi tarea principal. O sea, todo viene secundario porque quizá entiendes que lo que mi papá formó y dejó, y mi mamá, porque ahorita le toca su lugar a mi papá, pero lo que formó, aquí está, o sea, aquí está la huella, ¿no? Una gran parte. Mis decisiones, más lo formado, más tal. Y entonces dices, no, pues es que tenemos una gran responsabilidad de vivir al máximo,
porque eso no se enseña, eso se ve, se vive y se experimenta en el día a día. Entonces a mí me emociona mucho cada día que tengo la oportunidad de decir, ¿y hoy qué va a aprender mi hija? ¿Va a aprender de mi cara enojado, de mi estrés? ¿Va a aprender de mi hablar feo? ¿Va a aprender de qué cosa, no? Entonces siento que se entiende y se lleva como a ver, Memo, si tú le quieres dejar algo a tu hijo, enséñale la mejor versión del papá que puede ser. Así es como yo lo interpreto. No le trates de enseñar, acompáñala con la mejor vida que le puedas ofrecer, que es la vida de su papá, la vida de su mamá, la vida de su familia, y de ahí creo que toma un nuevo sentido el dejar legado, ¿no? Y yo sí volteo a ver y digo, si logro que mi hija, yo así lo pienso, ¿eh? Yo estoy estudiando matemáticas y estadística y así lo veo, digo, si logro que mi hija esté la mitad de orgullosa de lo que yo estoy de mi papá, ya la hice, ¿verdad? O sea, ya la hice. Y bueno, ojalá y me alcance para más, ¿verdad? Seguramente, a lo mejor sí, a lo mejor no, ya la vida irá diciendo, pero sí tomo una nueva perspectiva y una nueva profundidad. Creo que el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestra familia, es una vida a plenitud y la mejor versión de nosotros. Hay muchas acciones que han sido documentadas por parte de tu papá en vida y muchas posteriores por anécdotas. Y parte de este trabajo que dejó como sociedad se revive día a día a través de una asociación, de una fundación de los amigos de Óscar Asiain. Tú participas en estos logros, ¿cómo te involucras para que siga vigente el nombre de tu papá? Híjole, pues bueno, mi papá, de repente el otro día hablé con él y me dijo, fui a correr y ahí está el estadio del nombre de tu papá, ¿no? Hay un estadio americano que tiene el nombre de mi papá y un gimnasio de básquet que tiene el nombre de mi papá. Y esta fundación para mí tiene un significado especial porque se llama la Fundación de los Amigos de Óscar Asiain. Son los amigos con los que iba a la escuela. Es el entrenador que tenía mi papá, Homero Moriel. Varios amigos muy queridos, varios conocidos que se hicieron sus amigos, compadres, etcétera, compañeros del básquet de aquí y de allá. Y yo trato de acompañar el proceso y lo que hacen, seguir la huella de lo que sigue haciendo. Y a mí me queda muy claro que me sorprende cómo tienen tantas énfasis y tantas ganas y les agradezco profundamente cómo las clínicas de básquet de Óscar Asiain y cómo siguen a la clínica de salud para el adulto mayor de Óscar Asiain. Sí. Y bueno, es un regalo que nos sigue haciendo, que te sigues encontrando, pero yo creo que yo los trato de acompañar en lo que pueda, en los eventos que estén, la familia tratamos de participar eh, y de sugerir algunas cosas, pero realmente creo que es acompañar los esfuerzos de sus amigos eh, y de personas que lo acompañaron ante la dificultad, ¿no? Doctores que lo acompañaron, enfermeras que lo acompañaron, y que al final de cuentas pues estamos plenamente agradecidos yo y que también, pues a ver, oye, ahora anda enfermo fulanito, pues ¿qué tiene? ¿Qué se le ofrece o qué cosa? También como manera de reciprocidad, ¿no? Un gran grupo de amigos y da mucho gusto saber que todavía hay personas que se reúnen en torno a una bonita amistad. Los amigos son para toda la vida y esos vínculos que generó tu papá te han alcanzado y te siguen acompañando. ¿Te ves fortalecido por ese grupo de personas? ¿O hay una expectativa que todavía señalan en tu actuar? No, yo creo que no es tanto una expectativa o una actuación adicional. Creo que son regalos que sigue dejando mi papá, ¿no? Oye, tenemos la misa de aniversario de tu papá. Pues yo ni lo organicé, ¿sí me explico? A mí nomás me dicen, ven, por favor. Sí. Y los he podido acompañar en algunas ocasiones, en otras por cuestiones de trabajo no. Mi hermana los ha acompañado en otras. Pero son como pequeños regalos que yo siento que son frutos. Ahorita que veía el árbol así grandote, pues son frutos de lo que construyó durante mucho tiempo y que te sigues encontrando, sigues levantando, a pesar de que él pudiera ya no estar, pues sigue estando su esencia y su legado, ¿no? Su huella, como le queramos llamar, Miriam. Híjole, es que hablar de Óscar como comunidad es algo permanente. ¿Cambió en algún momento tu propósito de vida el fallecimiento de tu papá? Es decir, ¿serías alguien distinto, digo, si él todavía estuviera con nosotros? No, yo creo que no, porque
mi papá siempre nos empujó a hacer lo que quisiéramos hacer, ¿no? Ahí hay una broma entre mi hermana y yo que decíamos, mi papá de repente decía, tengo tal evento. Y lo, ok, es de traje. Y lo más volteamos a ver mi hermana y yo así como, me da flojera. Pues no voy, ¿no? Y siempre era como, pues lo que quieras hacer, mijo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Yo voy a apoyar lo que quieras hacer. Entonces, en ese sentido, creo que influyó, pero nunca dirigió. Fue como, ¿qué quieres hacer? Y yo te ayudo en la manera en lo que, desde lo que pueda hacer. Entonces, creo que si él todavía estuviera presente, ¿cambiaría algo? Yo creo que no. Creo que él estaría orgulloso del camino que tenemos hasta este momento. Siempre lo estuvo, pero creo que estaría muy orgulloso. Creo que estaría orgulloso de la familia que tengo, de la familia de mi familia, de los grandes seres humanos por los que nos hemos rodeado, tanto mi hermana Vero, Luli. Cuando volteas a ver a los Asiain, yo siempre digo que hay una pelea constante, ¿no? Porque Luli, mi hermana, es una súper pediatra, súper querida, súper amada, ahí en El Paso, así como los amigos de mis amigos, así de que, mira, tu hermana, tal, esto, muy querida. Y me da mucho gusto cuando me dicen, Asiain. Y Me suena, me me suena. suena, ¿eres algo de la doctora? Ujú. No algo de Oscar. Obviamente, 7 de cada 10 son, ¿eres algo del basquetbolista? Ajá. Y yo, sí, hijo. Y Asiain, una maestra de yoga en Chihuahua. Entonces, como que te emociona mucho que cada quien va construyendo su propio legado. Entonces, yo creo que no cambiaría. Siempre hay la nostalgia de que conociera a mi hija, ¿no? Que no le tocó. Que conociera a mi esposa, o que mi esposa lo conociera a él. Lo conoce por libros. El otro día mi suegro, don Luis, me mandó le mandó una foto. Fueron al Salón de la Fama de aquí de Juárez y había unas fotos de mi papá con Raúl Palma y con otros seres famosos de aquí de la frontera. Entonces digo, mira, o sea, se lo toparon ahí y pues mandaron la foto y ha facilitado mucho mi papá que esté muy presente en la vida de todos y cada uno de nosotros. Yo creo que el legado más grande que nos dejó fue empoderar nuestra propia vida y acompañar nuestra propia vida de una manera o de otra. A mí me da mucho gusto que nos des la oportunidad de conocer a este Memo porque sabemos de tu trayectoria tan destacada como empresario, de la vida industrial, de la vida de desarrollo humano. El desempeño que has tenido tratando a la gente, la herencia que has tenido, la presencia de tu mamá también como figura, te hace transmitir un amor por la vida muy peculiar. ¿Qué le puede decir Memo a esta comunidad que a través de la pérdida tiene que aprender a seguir celebrando la vida? Pues bueno, primero, extrañame, pero déjame partir, ¿no? O sea, creo que ese es el deseo de todos aquellos por lo menos creo que ese sería mi deseo cuando me toque a mí emprender mi camino, ese camino que me tocará ir solo. Creo que es extrañame, pero déjame partir, ¿no? O sea, dale el gran amor y el gran regalo a tu ser querido, dejarlo transitar. Uno, creo que el regalo más grande que le puedes hacer a tus seres queridos es una vida plena, la mejor versión de ti. O sea, ¿por qué esforzarnos por la mejor versión de cada uno? Porque creo que es como exaltamos a lo que nos formó y nos llenó y a la cantidad de cosas que hemos experimentado. Entonces yo siempre digo, pues la mejor versión de uno, ¿no? Ese es el mejor regalo. Si tú quieres honrar a tus padres, no hay nada más grande que honrarlos con tu vida a través, no a través de ceremonias, de que si lo hacen está bien, sino a través de la mejor versión. Tampoco tiene que ser la versión perfecta, ¿no? O sea, no tenemos que ser perfectos ni tenemos que cumplir las expectativas que ellos trazaron para nosotros. Tan solo es un regalo de aquí para allá. Ahora sí que de decir, en honor, en memoria, mi regalo, el mejor regalo que puedo entregarle es mi mejor versión. ¿Que será la perfecta? Quizá no. ¿Que será la necesaria para otras personas? Quizá no. ¿Que cumplirá las expectativas de otros? No sé. Pero creo que la mejor versión es un regalo hacia nuestros pasados, que además se transforma en un regalo hacia nuestros futuros. Claro. Entonces, por eso creo yo que ante la pérdida, lo único que yo pudiera decir es
extrañalo, encuentra cómo dejarlo partir. Si no lo encuentras, busca ayuda y vas a encontrar la manera de dejarlo partir y hónralo con la plenitud de tu vida. Híjole, pues muchas gracias. De verdad, Memo, muy, muy significativo el poder honrar la memoria del papá. Tú tuviste la oportunidad de acompañar a tu papá, de despedirte de él, de cerrar a lo mejor esa brecha de agradecimiento estando con él. Y eso platicabas tú ahorita, es a lo mejor una circunstancia que otros no han tenido la oportunidad. Y lo mejor es que a ti te toca regalarnos la trayectoria de un papá que va a seguir permanente a través de toda la vida, ¿no? Y que lo que tú estás haciendo actualmente, los recuerdos que estás generando para tu hija, para tu familia, simplemente complementan esta maravillosa historia que hoy pudimos hacer llegar y que nos concede ser guardianes de tus recuerdos. Oh, muchas gracias. Y realmente creo, Miriam, que detrás de las historias no tan conocidas, en el caso de mi papá, pues me ha tocado el peso de un gran hombre, muy conocido y muy famoso, pero hay historias fantásticas y creo que el hecho de que compartamos como comunidad cómo lo viviste tú, cómo lo viví yo, definitivamente nos puede, uno, formar para la vida y segundo, nos puede ayudar para dejar partir a aquellos que seguramente ya experimentan un amor y una plenitud que ojalá nos toque experimentar a todos. Así sea. Muchísimas gracias, Miriam. Un placer platicar tanto tiempo. No, gracias a ti, Memo. Estamos muy pendientes de conocer tu legado porque sabemos que por la vida empresarial y por la vida profesional estás dejando una huella imborrable para tu querida frontera. Ojalá. Le vamos a seguir echando todas las ganas posibles. Nos vemos pronto. Gracias. Estoy agradecida de esta conversación tan íntima con Memo que dejó mucho valor para reflexionar, ¿no crees? Y ya sabes, déjanos saber en los comentarios qué te pareció esta entrevista y te voy a pedir que si crees que a alguien le pueda servir este episodio, se lo compartas por WhatsApp. Por favor, síguenos en nuestras redes sociales como @mausoleosluceterna y suscríbete en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el próximo episodio.